gloria a Dios, qué maravillosa alabanza. No hay nadie como nuestro Dios. Qué bonito es sentir la presencia del Señor, alabarlo y sentirlo en nuestro ser, hermanos. Es una maravillosa experiencia y por eso dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios envía una porción que en otro lugar no la va a encontrar. Solo si estamos juntos y en armonía. Así que cada vez que hacemos ese esfuerzo por estar en la casa del Señor, estamos tomando una porción que en ningún otro lugar podríamos tomar. Hermanos, es una bendición, un privilegio y un reto estar una vez más delante de cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor. Y voy a decirles ya, vayamos al Evangelio según San Juan, vamos a la cita bíblica, el capítulo 19, el verso 38 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo San Juan 19, del verso 38 en adelante. Este Juan, ¿verdad? Siempre. Lo leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la presencia de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Ese verso 38 comienza diciendo, y después de todo esto, y es una forma de, vengo de toda una historia, está diciendo el escritor, en el cual Jesús ha sido entregado, Jesús ha sido ejecutado a muerte, ha sido llevado a muerte, y todos esos acontecimientos han sucedido y caemos a este verso donde el escritor nos dice, después de todo esto, o sea, después de que se corrieron los discípulos y ahí estaban las mujeres cerca de Jesús, Jesús es crucificado, todos esos acontecimientos, menos la resurrección, todavía no ha sucedido. Jesús ya está muerto. Cuando se da la orden por causa del día de reposo, que no querían ver esos muertos en esa cruz, les mandan quebrar las piernas. Y dice la palabra que les quebraron al primero, al segundo, pero cuando llegaron a Jesús él ya estaba muerto y para comprobarlo metieron una lanza en su costado. Y esto les aseguró que estaba muerto. Así que ya no quebraron sus piernas porque un sacrificio que se ofrecía según la ley no debía de desquebrajarse así. Y hasta en eso Jesús cumple la ley. Entonces, después de todo eso, Jesús ya se murió. Y en este momento importante de la historia, hermanos, y el tema de esta meditación que casi desnuda todo, ¿verdad? Lo que vamos a hablar es ni tibio ni cobarde. Y conocemos finalmente una acción tan valiosa que tuvieron dos personajes que poco se nombran en la Biblia, que son José de Arimatea y Nicodemo. Y este Juan, les decía yo, porque otros evangelios no incluyen ese pequeño paréntesis, podríamos decir, que leímos, que dice, pero era discípulo en secreto porque tenía miedo de los judíos. Y Juan lo dice sin mesura.
Pero otro evangelista solo dice, y José, un discípulo de Jesús de Arimatea, ¿verdad? Pero Juan es Tácito. Él dice, porque tenía miedo. Y era un discípulo secreto de Jesús. Hermano, cuando nosotros trabajábamos con jóvenes, uno de los temas que más se da es el noviazgo. Hermano, ¿y por qué pasa de una cosa a otra? Ya va a entender. Y había por ahí un tema que se llamaba, no sé si eran los 10 o los 12 tipos de noviazgo. Pero estaba basado en muchos tipos de noviazgo que se viven en la juventud, que son erróneos, que de entrada van de pique, o sea, van al error, a lo malo. Y uno de ellos se llamaba el noviazgo 007. No sé si usted sabe esa verdad, alusión, el 007. Es, hermanos, un investigador privado, secreto, que obviamente debe de mantener en todo momento su identidad en secreto, porque si no su trabajo no sería exitoso. Y debe de actuar con sigilosidad sin que nadie se dé cuenta en todo momento. Nadie debe de saber a qué él se dedica. Y le decíamos, ese tipo de noviazgo lo viven los jóvenes, cuyo caballero o cuya señorita engaña al otro y le dice, no, mejor no digamos nada. Vamos a ser novios en secreto. Solo tú y yo lo vamos a saber. Y a algunos les da risa porque se echaron un noviazgo 007, ¿verdad? Pero ¿a dónde van esos noviazgos? ¿Y por qué una señorita y por qué un caballero quiere tener en oculto una relación de noviazgo si piensa que es algo formal? ¿Por qué quisiera mantener en secreto una relación de noviazgo? Hoy no es jueves, ¿verdad? Hoy no van a hablar. Sobre todo si vivieron ese noviazgo, ¿verdad? Pero hay en su mente, saque sus deducciones. ¿Será que porque le daba pena? ¿Será que porque estaba esperando algo mejor? ¿Será que porque ya tenía novio o novia, verdad? Y él era la segunda, la tercera o la cuarta. Y eso se da también, hermanos. Hay hombres y mujeres casadas que tienen engañada a otra persona diciéndoles que son solteros, pero que no haga bulla, que no suba fotos a las redes sociales, porque esa relación es tan maravillosa, tan importante, que quiere tenerla en secreto para que nadie le haga daño. Ajá. En buen salvadoreño, pura paja, ¿verdad? Pero hay mujeres y hombres que se creen eso. Y se sienten de tan poco valor que incluso mantenerlos escondidos parece que vale la pena, es un buen tipo de relación. Y aquí yo le voy a dar un consejo, ¿verdad? Que no corresponde al mensaje propiamente, pero si todo lo que le dice en secreto, a lo mejor usted es la otra o el otro, ¿verdad? O a lo mejor está esperando uno mejor o una mejor. Así que bájese de ese tren a tiempo, porque vaya a ser que le pase encima. Vaya, dejemos ese consejo, ¿verdad? Que fue para los jóvenes. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque así era el discípulo José de Arimatea. Era alguien que a toda costa intentó. Él estaba, hermanos, de acuerdo con Jesús. Él estaba de acuerdo en que Jesús era el Cristo de alguna manera, de que era el Mesías. Pero hay muchas cosas en las actitudes de Jesús, en las acciones que ellos no esperaban, junto con Nicodemo también, que los hacía mantenerse como un poco al margen de la vida pública de Jesús para evitar que la gente los considerara discípulos de Jesús. Ellos estaban de acuerdo en algunas cosas, pero al fin y al cabo no estaban 100% convencidos por una o por otra razón. Y el punto de este sermón, hermanos, es que debemos de aprender el objetivo a definir nuestra relación con Dios y a vivir por esa definición. Usted tiene un nombre y yo tengo un nombre, y ese nombre nos define cómo nosotros somos, ¿sí o no? Lo siento por los que llaman Dalilas o Judas, ¿verdad? Pero los que nos dieron un nombre más bonito, ¿verdad?
Ese nombre nos define. Esa cualidad que significa ese nombre. Ahora, ni cobarde ni tibio. Podríamos decir que en cierta medida la actitud de José de Arimatea en un principio y la de Nicodemo fue un tanto cobarde. Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, es el que viene a Jesús secretamente también de noche, en la oscuridad, para que no demasiadas personas se dieran cuenta o se mantuviera en secreto el hecho de que él, hermano, porque el nombre de Nicodemo significa eso, como una persona que tiene mucho valor delante de otras personas. Y eso quiere decir que Nicodemo era un hombre de prestigio en medio del pueblo judío, tanto que era un maestro respetado y miembro, los dos, del Sanedrín, de una institución judía que era el status quo de la religión judía de ese entonces. Y él vino de noche porque le daba miedito. Vaya a ser que algún otro de los del Sanedrín me mire y me aniquile. Hermanos, y una de las actitudes que Dios aborrece es que no tengamos el valor de ser lo que Él quiere que seamos, de ser sus seguidores, de no tener miedo de decir, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Dios. Dice, y yo quiero que usted vaya al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, hay un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno si bueno solo el Señor? Y le dice, ¿con qué voy a heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿acaso no has leído los mandamientos? No robarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Él está hablando con propiedad. Él ha vivido esos mandamientos. Entonces Jesús tira un nuevo reto sobre la mesa y le dice, ok, entonces anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que él se fue triste, dice el evangelista, porque tenía mucho dinerito. Y Jesús se volvió a los suyos y le dice, qué difícil es para una persona rica entrar al reino de los cielos. Y le dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y si usted es como yo, que cuando leía esto, ¿verdad? Pensaba en una aguja con las que cosían las abuelitas. No, ojo de aguja, hermano, es una estructura de piedra. Es un camino entre piedra y piedra, peña y peña, que a veces es muy ancho y a veces, hermano, es sumamente delgado. A esa estrechez entre piedra y piedra se le llama ojo de aguja. Y ahí las caravanas con camellos, mercaderes o viajeros tenían que pasar porque no había otro camino. Entonces les tocaba empujar uno por delante y otro por detrás a patadas, a fuerza el camello, y el camello se iba raspando toda la barriga para pasar en el ojo de la aguja, pero tenían que hacerlo pasar y a veces no lo lograban. A eso Jesús se está refiriendo. Está diciendo, es más fácil que vayan a pasar a un camello por un pedregal estrecho que a un rico que entre al reino de los cielos. Entonces le dijeron los discípulos, qué difícil está esto. Ahora, ¿cuál fue el problema del joven rico? ¿Tener dinero o el valor que le daba el dinero que tenía? Porque Jesús le pidió todo. Y hermano, eso podría sonar alarmante. Imagínense que Jesús estuviera aquí y nos dijera, mira, para seguirme vende todo lo que tenés. ¿Y qué tiene usted? El carrito viejo, la casita, el chucho, o sea, porque son las cosas que tenemos. La ropa, los zapatos, y Jesús viene y le dice, vende todo lo que tenés y seguime. Nosotros, que no tenemos casi nada, ya nos pusimos a pensar, porque criticamos al joven rico, ¿verdad? Pero el problema del joven rico es que fue cobarde y no tuvo el valor de darlo todo para recibir algo mayor.
que era ser discípulo de Cristo. Y a nosotros no nos estorban las riquezas, porque no las tenemos. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Que no nos estorban porque no las tenemos. Pero la cobardía en nosotros entonces está en otras cosas, que como el joven rico le damos más valor que ser un discípulo de Cristo. Y posponemos ser discípulo de Cristo, cambiar nuestras vidas, discipularnos, hermanos, disciplinarnos, congregarnos, servir al Señor, porque yo estoy ocupado o yo estoy ocupada, porque tengo un negocio, un trabajito que al fin y al cabo es lo que me sostiene, porque el joven rico puede decir, es que si no, ¿con qué me voy a sostener? Y Jesús, hermano, le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, si es cierto que eres capaz de vivir mis mandamientos, ahora ten el valor de asumir el reto que te doy. Y eso nos define como hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos en el Evangelio, fue fácil, medianamente hablando. Porque ese día nos dimos cuenta que éramos pecadores, que necesitábamos perdón y salvación. Y por eso recibimos a Cristo. Pero en el camino es donde de verdad se va a demostrar si tú y yo somos hijos de Dios. Es donde se nos va a poner a prueba el lugar que le damos al evangelio que profesamos. Y el Señor no quiere, imagínese, este rico fue cobarde por una fortuna. ¿Y nosotros por qué nos podríamos estar acobardando, hermano? Por un negocio, por una mujercita, por un hombrecito, porque hay gente que se pierde por eso, hermano. Es que a mi esposo no le gusta. Es que a mi esposa no le gusta. Y mejor se va para el mundo. Vaya. Démosle un aplauso, ¿verdad? Hermano. Y el Señor quiere que asumamos el valor que el evangelio debe de tener para cada uno de nosotros. Si no eras capaz de darlo todo por Él, no eras digno de ser su discípulo. Eso dice en otras palabras la actitud del rico. Y el Señor no quiere, y la palabra de Dios dice, hermanos, en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Les decía, venimos a Cristo, pero en el caminar es donde se va a notar si de verdad somos seguidores del Señor. Y hay un momento en el cual en nuestro discipulado Dios nos va a pedir un sacrificio, así como se lo pidió a Abraham. Ok, caminas conmigo. Ok, eres el hombre de la fe. Ok, quieres recibir mi promesa. Te la di, tardó, vino el hijo, pero ahora sacrifícalo. Ahora pon aquello que más amas delante de mí y entrégalo. Y ahí es donde muchos cristianos se vuelven hacia atrás. Porque consideramos que lo que tenemos en las manos es más importante que la bendición de ser hijos de Dios. Y por eso muchos cristianos se detienen. Porque no estoy hablando de no avergonzarse del evangelio solo por llevar una Biblia. Si ahora ni Biblia andamos, hermanos, así de papel. La mayoría online la andamos, ¿verdad? Y en las aplicaciones. Entonces, si fuera por la Biblia, que la gente se va a dar cuenta que somos cristianos, ya nadie sería cristiano porque no andamos mucho en la Biblia de papel. Es por nuestras actitudes. Pero a quien nunca jamás vamos a poder engañar si somos cristianos en el corazón es a Dios. Porque Él sabe lo que nos ha costado. La palabra de Dios le dice, hablando a las iglesias, yo conozco tus obras. O sea, yo sé quién tú de verdad eres. No, nunca, hermano, ha escuchado a alguien hablando bien de usted. Pues sí, porque mal ya hemos escuchado a varios, ¿verdad? Pero bien, en bien. A veces uno cuando escucha, y de verdad ese soy yo, ¿verdad?
Se siente uno hasta indigno de que hablen así de uno, porque lo están chuleando a uno. Están hablando bien de uno, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Él no se deja llevar por lo que le dicen de nosotros. Él nos conoce en espíritu y en verdad. Por eso Él dijo, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Que están dispuestos a adorarme con todo su ser y a sacrificar lo que haya que sacrificar. Y ese sacrificio a veces es, hermanos, dejar a ese novio. El sacrificio a veces es dejar a esa novia que no te lleva a ningún lado, que lo que te va a llevar es al mundo. Y el sacrificio a veces es romper con esa amistad que nos aleja de Cristo. Y el sacrificio a veces es perderle el amor a una cantidad de dinero que Dios le está diciendo, dásela a fulano o dásela a mengano o ponela en la iglesia. Y son pequeños sacrificios. Por decir algo, hermanos, porque pueden haber muchas otras cosas más. Pero Dios nunca nos va a obligar a nada, porque allá iba Abraham, ¿verdad? Subiendo para ir a sacrificar a su hijo. Y nadie lo obligaba de su propia voluntad. Me imagino que ni siquiera le dijo a Sara, ¿verdad? Y allá fue. Hermanos, ese es el verdadero sacrificio que Dios espera. No es que digamos, que todo el mundo sepa que soy cristiano. No, es el cristianismo que vivimos donde nadie nos ve. Cuando Dios nos pide entregar lo que más amamos y estamos dispuestos a hacerlo. Porque eso deja de ver que de verdad somos discípulos de Cristo. Hermanos, hay que vivir un evangelio de valientes. La palabra de Dios dice en Mateo 7, el verso 21, 22 y 23, que habían unos por ahí que le dijeron a Jesús que habían hecho muchas cosas y Él les dice algo interesante, yo a ustedes nunca los conocí. Me daba, hermano, cosita en el corazón hoy en el ayuno, escuchando la predicación del hermano Hugo Guzmán. Dice que cuando él tenía 40 días de nacido, su mamá se lo fue a dejar a su abuela y le dijo, cuídamelo mamá, ya voy a venir, le dijo, voy a ir a comprar algo. 40 días de nacido. Y la mamá nunca regresó. Lo dejó a cuidar con su abuelita y decía él, y yo me pongo a pensar, si mi abuelita necesitaba, ¿cómo me iba a dar pecho ella? ¿Cómo hizo para darme la leche, para criarme literalmente? Si de 40 días, ¿qué necesita un bebé? Su mamá apenas acaba de pasar la dieta, la pobre mujer toda descosida, ¿verdad? Pero el niño sigue necesitando a su mamá desde el momento que nace, hermano. Y dice que hasta que tenía 10 años conoció a su papá. Dicha que lo conoció, ¿verdad? Pero imagínense, a él le tuvieron que decir, mira, ese es su papá. ¿Qué conexión podrá sentir una persona que no fue criada por un padre al conocerlo después de 10 años? Solo le queda decir, sí, él es mi padre, ¿verdad? Quizás algún día estuvo con mi mamá, pero yo no lo conozco. Y lo mismo le queda al Señor. Decir, sí, alguna vez yo creo que te vi servir en un día de Sión. Si alguna vez yo creo que te vi predicar en un parque, pero yo nunca te conocí. Solo te vi por ahí y yo no te conocí. Porque después ya no te seguí viendo y conociendo. Hermano, que seamos conocidos de Dios y que podamos conocer a Dios. Ese es un reto, como decía por ahí una actividad de jóvenes hace muchos años, solo para valientes. Y eso en cuanto a los cobardes, pero por otro lado están los tibios, hermano. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio, hermanos, es la persona que está ahí, pero es como que no estuviera. Ni agarra fuego, ni se termina de helar. Es así, mire, yo lo pensaba de esta forma. Está el púlpito,
la batería, la guitarra, el piano, la silla y el tibio. O sea, el tibio es como otro elemento dentro del templo. Pero es como una silla. Usted no va a ver que una silla diga gloria a Dios, aleluya, se revista, diga hermanos, oremos. No, ese es el tibio. El que no tiene una actitud de búsqueda de Dios, pero tampoco se puede decir que es del mundo. Porque él viene a la iglesia, pero nunca agarra fuego. Y hermano, hay mucho pueblo del Señor en esta actitud, viviendo un evangelio de tibieza. No que haya un evangelio tibio, sino que ellos han adaptado su propio evangelio a su tibieza espiritual y así viven el evangelio. ¿Sabe que Eutico, hermano? No sé si conoce la historia de Eutico, en Hechos 20 del verso 7 al 12, usted la puede leer. Eutico, hermano, estaba oyendo disertar a Pablo. Y ese Pablo era algo bueno para hablar quizás. Y dice que disertaba largamente y era de noche, ¿verdad? Y ya habían encendido las lámparas y en una de esas Eutico se durmió, hermano. Y dormido se desbarrancó. Se cayó, dice. Y allá lo fueron a hallar muerto, desbarrancado y muerto. Y allá Pablo bajó, dice, oró por él y Eutico volvió a la vida. Pero así está el tibio, hermano. Está donde hay fuego, fíjese. Porque Pablo estaba hablando. La palabra de Dios se estaba dando. Pero Eutico dormido estaba. Y así son nuestras actitudes a veces, hermano. Hay palabra de Dios, hay adoración, el Espíritu de Dios se mueve y nosotros abostezando estamos. Hermanos, yo sé que a veces hay cansancio del trabajo si nosotros no somos máquinas, pero a veces no es el cansancio, es la actitud ya que traemos nosotros, de dormición, de que si no está bueno me salgo mejor a tomarme un café. De estoy aquí, ¿verdad? Pero mi mente por allá está, estamos tibios, hermano. Habla el Señor, ¿verdad? No supimos qué dijo, porque nuestra mente está en otro lugar. Y incluso muchas veces estamos sirviendo en muchas áreas, pero estamos tibios. Estamos haciendo un servicio tibio y estamos contagiando nuestra tibieza a las demás personas. Y esa es una forma en que muchas personas viven el evangelio, en la tibieza. Y dice el Señor, a mí me gustaría más que fueras helado o caliente, porque tibio me cae mal. Sí, me cae mal porque lo que está diciendo es que ¿por qué vomita uno, hermano? Porque el cuerpo suele expulsar algunas cosas, por asqueroso que le parezca, porque todos hemos vomitado. Hermanos, si los niños los primeros meses solo vomitando viven los hipotes. Uno les da la leche, los mueve, vomita. Se despiertan, vomitan. Solo así viven. O sea, todos nosotros, porque todos fuimos bebés, hermano. Solo guacaleando, como dicen los mexicanos. Y por eso dice la Biblia, como está tibio, me cayó mal. Y lo que toca cuando me cae mal algo es que el cuerpo, para cuidarse, para defenderse, lo expulsa. Y fíjese que el Señor está diciendo, lo voy a expulsar porque algo que me hace daño, si está en mi cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, va a terminar afectando al demás cuerpo. Por eso la lógica de lo que Jesús está diciendo es, voy a tener que vomitarlo. Porque si no, esa tibieza se va a esparcir en el cuerpo y lo va a dañar. Entonces mejor que vaya para afuera. Y no estoy hablando, hermano, que vaya para el mundo si está tibio. Estoy hablando de que si está tibio, agarre fuego en el nombre del Señor. Porque el Espíritu quiere usarnos. Porque el Espíritu quiere llenarnos. Agarre fuego en el nombre del Señor. Hermana, ¿y cómo agarro fuego? Comience, hermano, unos ayunos.
Levántese a la hora que no quiere levantarse en la madrugada, porque en el día a veces ni orar puede, ¿verdad? Tanta cosa que hace en el día, pero en la madrugada más sacrificado a veces, levántese. O no se duerma, aunque sea que esté durmiendo, vuélvase a hincar a orar. Venga temprano al culto. No a la vendimia, al culto. A la vendimia puede venir desde las 4, a veces ya hay vendimia, ¿verdad? Pero el culto comienza a las 6. Desde que inicie, pida oración. Ore, hermano, lea la Biblia. ¿Cómo puedo agarrar fuego? Y eso decía el sermón del domingo, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva. Pero no porque Timoteo es alguien que se está, hermano, ya se le está apagando el fuego. Le está diciendo, mantén una actitud de estar lleno del Espíritu de Dios. Esa debe de ser la actitud de todo cristiano. Pero algunos dicen, no hombre, pero yo los cenizas tengo ya, ¿verdad? O ya una llamita. Entonces avive el fuego del don de Dios en usted, siervo y sierva del Señor. Agarre fuego. No sé si le ha pasado, hermano, que de pronto hemos conocido a uno que es tibio toda la vida. Y yo me alegro, fíjese, porque los he venido a hallar algo fogosos, algunos que dejé tibio. Y yo dije, gloria a Dios, porque este solo tibio lo conocí y fuegoso no lo conocía. Pero unos que estaban fogosos, hoy están tibios. Y como esté volado, pues, vamos como por turno. Hoy le toca a ustedes. No, hermano, no se contagie de la tibieza de nadie, sino del fuego del Espíritu de Dios. Y cuando encuentre algún tibio, dígale, mira, alejate un poquito porque vos sos muy tibio, papito. Y yo tibio no quiero ser. Yo quiero estar lleno del Espíritu de Dios. Ahí estaba Eutico en medio del fuego, pero él dormido estaba. Y dice Mateo 11, 16 y 17, palabras de Jesús más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentaste. O sea, ni te alegraste ni lloraste. Hermano, aquí hay palabra de Dios y nosotros dormidos. Aquí la hermana está desgalillando, cantando, ¿verdad? Los hermanos tocando. Y usted, ay, qué apagado está. Es que el apagado es usted. El apagado es usted. Si usted dice, aquí no se siente nada, es porque usted no siente nada. Porque usted no anda en el Espíritu. Porque, hermano, aunque un tibio pase a cantar, cuando uno anda en el Espíritu, uno siente el Espíritu de Dios. No importa que le salgan gallitos a los hermanos, o el que predica anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Pero uno, hermano, se va edificado porque el Espíritu uno lo anda. No anda buscando dónde encontrar, uno lo anda en su corazón. Y está avivado. Y hermano, y cuando uno agarra fuego, ¿qué pasa? ¿Por qué llegan los bomberos cuando las casas agarran fuego? Porque si agarra fuego una casa, ¿qué sigue? La otra. Entonces llegan los bomberos para evitar que el fuego se propague. Y aquí, hermano, que agarre fuego uno para que nos dé fuego a todos en el nombre del Señor. Y yo eso oro a veces, ¿verdad? A esos que están tibios que yo he visto, ya tengo varios ahí en la lista, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, que agarren fuego en el nombre del Señor. Que vuelvan a sentir ese deseo de orar, de ser espirituales, de servirte, de amarte como te amaban antes. Que les miraban, como decía mi abuelita, ese chuquillo, decía mi abuelita. No que ni huele ni hiede, ¿verdad? No, hermano, hay que agarrar el fuego del Espíritu de Dios. Y hay gente así. Hasta se van, andan de iglesia en iglesia, porque aquí no se siente nada, porque aquí no hay fuego. Ellos son los grandes apagados, porque alguien que de verdad es espiritual, hermano, es capaz de contagiar su espiritualidad a los demás. Cuando Eliseo, hermano, se levanta y está rodeado por los asirios y su siervo no entiende, la ve perdida, le dice, mira lo que está pasando. Eliseo le dice, ay papito, le dice, mira,
Señor, abrile los ojos para que vea la realidad. Y dice que Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo y vio, hermanos, el cerro lleno de ángeles en carros de fuego, preparados para la batalla. Cuando alguien, hermano, está en el espíritu, los demás se contagian. Y eso sí, páselo, como decía la hermana Jenny Castro, ¿verdad? Que de aquí salió a pastorear con el hermano Esaú también. Páseme de eso, decía. Cuando mire a uno espiritual, dígale, páseme de eso, hermano. Páseme de ese fuego, de ese deseo de buscar de Dios. Entonces, hermano, ni cobarde ni tibio, ser o no ser, dijo por ahí, ¿verdad? Un autor muy famoso. Ustedes, nosotros somos o no somos. Y aquí, casi para cerrar, estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, no estaban tan convencidos, hermano, pero al final, en el momento más importante de su vida, o sea, vivieron como cobardes y como tibios. Estaban convencidos, pero no al 100. Pero cuando vieron morir a Jesús, hoy es cuando dieron. No me importa lo que diga el Sanedrín. No me importa lo que digan mis amigos eruditos de la Biblia, ni los fariseos, porque Nicodemo era fariseo. Ellos fueron, dice la palabra, y pidieron el cuerpo de Jesús. Y este evangelista no lo registra, pero los otros evangelios registran que ese lugar donde Jesús fue puesto le pertenecía a José de Arimatea. Era un sepulcro que él había mandado labrar en la piedra. Entonces, en el último momento tuvieron la oportunidad de decirle al mundo de su tiempo, en realidad yo sí soy y me considero discípulo de Cristo. Y ahora ya no me importa lo que digan. De verdad es el Hijo de Dios. Y tuvieron el valor de ir donde Pilato, pedir su cuerpo, prepararlo para el sepulcro. Hermano, ahí no hubo Juan, ahí no hubo Pedro, ahí no hubo Santiago, ahí no hubo Judas, ahí no hubo hermano Tomás. No, ninguno. José de Arimatea y Nicodemo. Le llegó su momento. Y yo espero, hermano, que aquí a todos les llegue su momento. Que si están como Nicodemo o si están como José de Arimatea, algo en secretito, les llegue su momento de brillar y de decir, no, hoy sí, me voy a poner con todo. Me voy a definir como cristiano y le voy a servir al Señor como corresponde. Porque mi momento de brillar, gloria a Dios, ha llegado para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Porque Pablo lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y en Filipenses 1:21 dice, porque para mí, lo está diciendo Pablo, vivir es Cristo y morir sería una ganancia. Esto es estar definido, hermanos. Así que dígale a su vecino, ni tibio ni cobarde. Voy a agarrar fuego. Me vas a ver brillar, dígale. Así que agárrate. Porque en el camino hasta vos podés agarrar fuego si estás a la par mí. Y si no vas a agarrar fuego, apartate de mí. Y poniendo distancia, como dicen los carros, ¿verdad? Guarde su distancia. Con los tibios y los cobardes, guarde su distancia, hermano. Júntese con los espirituales para que agarre más fuego del Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra. Espero que sigamos escudriñándola y que ella siempre sea la guía que nuestras vidas deben de seguir. Se terminó, hermanos, casi este mes, ¿verdad? Esta semana es lo que nos queda. Si es que estamos vivos, ¿verdad? No sabemos si nos queda o no nos queda, ¿verdad? O ya nos gastamos hasta el último rollo, pero que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero ya vamos entonces
a los anuncios del mes de junio, ¿verdad? Vamos con anticipación, no hemos llegado, pero a eso vamos. Domingo 8, amaneciendo con Jesús, es para que usted en su agenda personal que maneja, ¿verdad, hermano? De una sola vez ponga estas fechas y ya esas fechas no las ocupa nadie más, sino su vida espiritual, su deseo de buscar de Dios. Domingo 8, amaneciendo.